Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Ruiz y hoy en Historia Bíblica vamos a estudiar cómo se fundó la nación del pueblo de Israel. Pero ¿por qué en ese lugar hay tanta muerte, violencia y atentados? ¿Por qué es perseguido el pueblo de Israel en ese lugar? ¿Y qué tiene de especial ese territorio? Si no sabes, quédate ahí que pronto lo averiguaremos. A lo largo de su historia, Jerusalén fue sitiada 29 veces y conquistada por varios imperios. En la Biblia aparece más de 800 veces. La fundación de Israel nace cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que a él le daría la tierra. Fíjate vos lo que dice la Biblia. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para conquistar la tierra, Abraham tuvo que pasar por varias regiones, en donde actualmente se encuentran los siguientes países: Siria, Jordania, Turquía, Transjordania y el país de Egipto. Cuando Abraham recibe la promesa de que Dios le daría la tierra, Abraham ya tenía la edad de 75 años y le llevó 10 años trasladarse por estas regiones hasta llegar a la tierra prometida. Con su esposa Sara se trasladó 400 kilómetros hasta llegar a este lugar donde Dios le había prometido que le daría la tierra. Aunque Abraham no pudo conquistar la tierra, pero sí fueron sus descendientes quienes la pudieron conquistar. La Biblia nos relata que Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales desciende cada una de las tribus de la casa de Israel, y que fueron esclavizados en Egipto. Pero fue Moisés quien los liberó, y fue Josué quien conquistó la tierra prometida. Josué tuvo que cumplir una difícil misión ordenada por Dios: comandar a las 12 tribus de Israel en la conquista de Canaán, la tierra prometida. La primera gran confrontación de Israel será contra el fortalecido reino de Jericó, el cual Josué logra vencer de manera milagrosa, ya que no alzó ninguna espada ni lanzó ninguna flecha. La conquista de Jericó se produjo de manera milagrosa al dar 7 vueltas a la ciudad y permitir que el poder de Dios derribara los muros. Una vez instalado allí, el pueblo elige como primer rey a Saúl. Saúl se convirtió en el primer rey al ser ungido por Samuel, ya que necesitaban a un jefe guerrero para enfrentarse a los filisteos y los amalecitas. Saúl se ajustó al corazón de Dios al echar a todos los adivinos y a todos los engañadores que estaban en Canaán. Saúl erige como capital de su reinado Hebrón, que fue el lugar donde Abraham sepultó a su esposa Sara. Sin embargo, el reino de Saúl no fue agradable a los ojos de Dios, y el mismo Dios lo desecharía. Saúl desobedeció a Jehová al ofrecer un sacrificio en vez de esperar a Samuel para que él lo hiciera. Aunque Saúl fue su primer rey,
fue el rey David quien fortaleció y puso como capital de su reinado a Jerusalén. Muchos han cuestionado a David por elegir a Jerusalén como capital de su reino, porque en esa región no hay río ni tampoco hay lugares para la huerta, para la agricultura. Sin embargo, la misma Biblia nos dice por qué David eligió a Jerusalén como capital de su reino. Fíjate vos, cómo Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Jerusalén es una tierra donde está rodeada por montes. Y el mismo David decía que como esos montes rodeaban a Jerusalén, el mismo Dios se ocupa de cuidar y de proteger a todos aquellos que le aman. Pero ¿por qué Jerusalén hoy en día es una ciudad de conflictos, en donde hay atentados, muerte y violencia? Hay dos razones por las cuales Jerusalén es atacada continuamente por grupos terroristas. Muchos hablan en la desobediencia que hizo Abraham al tener un hijo con su sierva Agar, de la cual nace Ismael, del que dicen descienden todas las tribus árabes, y cuyo redentor Alá le dice que esa tierra se la ha dado a todo el pueblo árabe. Pero también ese lugar, Jerusalén, es el lugar de las religiones del mundo, como es la judía, la cristiana y la de Mahoma. Israel es el centro de las religiones del mundo. Según los israelitas, Jerusalén es el lugar más sagrado que hay sobre la tierra, porque dicen ellos que Dios ahí comenzó a crear el mundo. También dicen que Jerusalén es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y fue en ese momento que Abraham, al levantar su cuchillo para sacrificar a Isaac, Dios envía un cabrito para sacrificarlo en lugar de él. Pero también dicen los israelitas que fue ahí donde Jacob tuvo el sueño en el cual había plantada una escalera en donde ángeles subían y bajaban desde el cielo a la tierra. También dicen ellos que ese lugar es santo porque Dios puso su templo para que todo el pueblo le adore. Esta obra la construyó el rey Salomón, pero también ese lugar es sagrado porque Israel está rodeada por 7 puertas y una de ellas, la puerta dorada, piensan los israelitas que cuando venga el Mesías va a empezar a redimir a los muertos al final de los tiempos. Un lugar sagrado para los israelitas, pero también es un lugar sagrado por los árabes, porque según ellos fue allí donde Mahoma recibió una revelación del arcángel Gabriel. Dice Mahoma que fue elegido por Dios para llevar un mensaje de fe y de arrepentimiento. La historia dice que mientras él dormía, 2 ángeles bajaron y le abrieron el pecho y eliminaron toda huella de incredulidad y de pecado que se encontraba en él. Y es en las mequitas de Omar donde dicen que él subió al cielo, un lugar también sagrado para los musulmanes, pero también dice que es un lugar sagrado para el cristianismo, porque fue en esa ciudad, en Jerusalén,
donde Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y fue el emperador Constantino, junto con su madre Helena, quienes erigieron en ese lugar una iglesia que se llama la Iglesia de Santo Sepulcro, donde fue el lugar donde Jesús fue crucificado según los evangelios, y donde está la tumba vacía, y es un lugar de peregrinación todos los años para todos los cristianos. Jerusalén, una ciudad y un pueblo en el cual está basado en una promesa en que Dios le hizo al patriarca Abraham, que daría una tierra donde fluja leche y miel. Luego de ser conquistado por el imperio babilónico y de pasar distintos pueblos y naciones por esa tierra, pero fue bajo el mandato del imperio británico, que establecía en el año 1930 un lugar para todos los israelitas, y bajo el gobierno de David Ben Gurión se crea en el año 1947 el Estado de Israel. ¿Cómo es posible que un pueblo sin equipamiento militar y sin tecnología pudo durar por más de 18 siglos? Sin embargo, todos concuerdan que todos pudieron permanecer porque creyeron en la promesa de Dios, porque creyeron en que Dios le iba a dar la tierra prometida. Nos volveremos a encontrar pronto, ya que queremos desarrollar más temas sobre la conquista de Israel. Dios te bendiga.